Bueno, jóvenes, vamos hoy día a comenzar entonces nuestra charla. Parece que no hemos tenido mucho éxito en el cambio de horario. Estamos apenas 17 de todo el grupo que deberíamos estar medio presentes, ¿sí? Pero de todos modos, respetando el tiempo de ustedes también, vamos a intentar comenzar el trabajo del día de hoy. No sé si el sonido está bien, me están escuchando, quisiera que alguien se reporte. Está bien, profe. Perfecto. Bueno, ayer habíamos avanzado un poquito sobre la parte esta de crianza de terneros. Habíamos visto los sistemas que existen, los sistemas colectivos, en donde todos los terneros de la hacienda o de la granja se crían todos juntos. Y habíamos visto también los sistemas individuales, que un poco se concentraba ya sea en boxes individuales o en jaulas individuales, y cada una de ellas tenía sus ventajas. Decíamos que los sistemas colectivos tenían algunos inconvenientes, especialmente sanitarios, porque el contagio de las enfermedades es mucho más crítico. En cambio, en los sistemas individuales en jaulas, eran un poco desde la sanidad mejores, porque cada ternerito tenía, como decir, su habitación y por lo tanto el contagio era menor. Otra de las ventajas era que teníamos mejor control de lo que está sucediendo, de las actividades que se daban en la crianza de los terneros. Es decir, en los individuales teníamos la posibilidad de registrar todo, el consumo de alimento, el consumo de la leche. En cambio, en los colectivos era un poco más dificultoso. Eso eran los principales, ¿no es cierto?, que podíamos nosotros utilizar. Asimismo, habíamos mencionado que el propósito de la crianza de terneros era precisamente el trasladarle, llamémosle ¿Aló? así, de un monogástrico, que es el que se le considera al ternero por tener el cuajar más desarrollado, y transformarle hacia un rumiante como tal, que implicaba tener un rumen o una panza completamente desarrollada. Ahora decíamos que nosotros con el manejo podemos influir también en la buena conformación de ese rumen, dependiendo cómo estimulábamos la alimentación de ese ternero para que se desarrolle precisamente las paredes y las papilas ruminales. Y eso decíamos que tenemos que hacerle paulatinamente, porque el ternerito en sus primeros días tiene una dieta eminentemente líquida, láctea, y luego en el transcurrir de los días, entonces va consumiendo el alimento fibroso, que es el que va a caer en la panza o el rumen, y eso le va a generar que ese rumen tenga ya una población de microbiota que luego le va a ayudar para poder desagregar o digerir la celulosa de las plantas. Asimismo, decíamos que una actividad fundamental de la crianza de terneros era el calostrado. Esa primera leche que es fundamental que el ternero tome lo antes posible después del parto, y que ese calostro no va a ser reemplazable con ninguna otra leche porque es única. Tenía las características de brindarle al ternero inmunidad pasiva, es decir, la madre a través del calostro le dona a la cría anticuerpos que son los que primero le van a proteger en sus primeros días de vida. Entonces decíamos que esa acción, que esa actividad no es reemplazable con ninguna otra leche, porque la leche ya madura o de los días posteriores
pasados los 10 días, es una leche que tiene una composición completamente diferente, que ya no antigénicamente, ¿no es cierto?, no tiene ninguna o mayor importancia, porque ya se perdió, uno, la composición inicial del calostro, y dos, porque el intestino del ternero ya no permite pasar las moléculas grandes que tiene, que son los anticuerpos, y por lo tanto ya no son asimilables. De tal forma que lo que no hicimos en las primeras horas, no vamos nosotros a lograr equilibrar queriendo hacer en las horas posteriores o en los días posteriores al calostrado. Creo que quedábamos ahí un poquito el día de ayer. Aparte de eso, decíamos que se daba la crianza de terneros al pie, es decir, cómo hace el productor tradicionalmente. Nace el ternero y simplemente ese ternero se cría al lado de la mamá y le utilizamos para estimular el ordeño y creemos que es lo mejor. Sin embargo, ¿no es cierto? Hay varias cosas. Uno, que el ternero nace al ambiente, por lo tanto, el trauma del nacimiento es mayor. Salir de un ambiente muy caliente, que es el cuerpo de la mamá, el útero de la mamá, hacia un ambiente más frío, agreste, como es el medio ambiental, entonces no es lo mejor. Luego de eso, el calostrado puede ser insuficiente, porque el ternero puede nacer débil, no lactar lo suficiente, o a veces la mamá no le deja lactar ese calostro de una manera adecuada y no sabemos cuánto toma. Y asimismo, ya cuando está alimentándose de leche, no se mide la cantidad de leche que se le da al ternero, sino simplemente se le deja una teta, ¿no es cierto?, llena para que el ternero chupe o lacte de esa teta sin ordeñar. Eso puede ser perjudicial tanto para la mamá, porque puede quedar leche remanente que puede causar enfermedad a la ubre, o también para el ternero, porque o está tomando mucho o no está tomando lo necesario. No se sabe cuánto mismo está produciendo esa teta. Por lo tanto, la mayoría de las veces no toma lo suficiente y el periodo de crianza o la ganancia de peso de esos animalitos no es la suficiente o no es la correcta. Por lo tanto, el periodo de crianza de esos animales va a extenderse o va a prolongarse. Y frente a eso, la propuesta estaba en lo que es la crianza artificial. Déjenme ver cómo pasa algo pasa con la diapositiva. Profe, disculpe una consulta. Sí, dígame nomás. Yo he visto una vez, mi papá tenía una vaquita, se le murió el becerro Ya, y nosotros se le sacaban leche, sí, sí, pero no, creo que no le sacábamos todo. Entonces, al siguiente día, cuando íbamos, la primera leche que salía como cuajada, así como ya cuajado. ¿Qué tan malo es eso para la vaca? O sea, ¿qué repercusiones tiene en la salud de la ubre y ese tipo de cuestiones? ya. Henry, ¿a los cuántos días de, de parida comenzó la leche así a cortarse? Más o menos. A las 2 semanas más o menos. Ya. Bueno, hay que considerar varias cosas, ¿no es cierto? Uno, que si yo le acostumbré a la vaca a verle al ternero para que le estimule el ordeño, esa vaca va a necesitar verle al ternero, sentirle al ternero para que hormonalmente suelte la leche. Y si ya no le ve al ternero, entonces la vaca no siente ese estímulo y por lo tanto lo que saben llamar esconde la leche. ¿Sí? Y esa escondida de la leche es precisamente porque no hay el estímulo
externo que que haga que exista el movimiento hormonal que tiene que haber para que baje la leche y deje la vaca ordeñar con tranquilidad. Entonces, ¿qué puede haber sucedido? Puede ser que al morirse el ternero, la vaca no tiene o no tuvo el estímulo para la bajada de la leche y por lo tanto el ordeño se hacía difícil. Las tetas se hacían duras y la vaca no soltaba toda la leche. Por lo tanto, cada día, quedaba restos de leche dentro de la ubre de la vaca y esos restos son la causa para que se presente la mastitis. Si usted al momento de ordeñar ve que la leche está más aguada y o está esa leche cortada, eso quiere decir que la ubre o la teta, ese pezón, se infectó y por lo tanto estaba con mastitis. De hecho, que es un perjuicio porque esa teta va a tener que ser curada y esa leche no es susceptible de poder entregar. Por lo tanto, va a ser una pérdida para el productor. Yo creo que por ahí, ¿no es cierto?, debe estar la explicación, porque no es normal que ya a esos días la leche se esté bastante o esté como cortada. Eso ya es completamente anormal. También, disculpe, la mastitis, ¿hay algún tratamiento para tratar eso? Sí, la mastitis hay tratamiento. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, va en progresión de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, si es que yo veo que de un día a otro la leche que saco de esa teta está más aguada, es decir, más se parece a un suero, entonces yo ya tengo que estar muy precavido porque con toda seguridad va a hacerse mastitis clínica, ¿sí? O va a agravarse el cuadro de la mastitis clínica. Entonces, yo ahí puedo hacer un intento de un tratamiento, llamémosle así, leve. ¿Qué sería en ese día o 2 días seguidos solo de esa teta que veo que está dañada, comenzar a ordeñar cada 2 horas? Con lo cual estoy sacando yo continuamente esa leche que está infectada. Cuando ha sido muy temprano, con eso tranquilamente se cura. Pero si es que yo ya veo que la leche está cortada o de la teta sale como quesillos, entonces ahí yo ya tengo que hacer un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Entonces yo tengo en la farmacia veterinaria, ¿no es cierto? Hay lo que se llaman los aplicadores antimastíticos. Entonces yo tengo que comprarme esos antibióticos y colocarle, sabe ser diariamente, colocarle en el pezón que está dañado, colocarle un aplicador, darle un pequeño masaje y dejarle ahí hasta el siguiente ordeño o hasta el siguiente día. Con eso, si nosotros le damos ese tratamiento por unos 3 a 5 días, entonces la leche va a volver a la normalidad, llamémosle así. Pero tenemos que estar conscientes de que una teta que se dañó de esa manera muy difícilmente va a ser la misma teta que era cuando estaba sana. Y hay cuadros en donde ya se hincha demasiado esa teta, esa glándula, y ahí, en cambio, ya tenemos que actuar con antibióticos parenterales, es decir, inyectables. Lo que sí tenemos que estar claro, que una teta que se dañó con mastitis clínica es una teta que ya no va a volver a ser la misma. Va a darnos leche muy probablemente, pero ya no va a ser la misma que cuando era sana. Por eso la importancia de cuidar que la glándula mamaria se enferme. Bueno, no sé si contesté su inquietud. Sí, muchas gracias.
Oiga, también otra pregunta. Sí. La mastitis se da también cuando existe, cuando la madre tiene al becerro también. Cuando, O sea, en este caso le estoy comentando que se murió, pero la mastitis también puede haber cuando el becerro está lactando normalmente. claro, por supuesto, hay menor probabilidad. ¿Por qué? Porque el ternero, lo que hacemos es hacerle al final lo que se llama es la shukta. Entonces hacemos como una segunda pasada para que le lacte de los restos de leche al final de todo el ordeño. Entonces ahí el ternero repasa, llamémosle así, chupando de todas las tetas y eso de alguna manera está vaciando completamente la ubre. Entonces, pero eso no implica que si yo hice un ordeño desasiado, sin manos limpias, sin limpiar correctamente la ubre o en un sitio muy sucio, entonces hay las condiciones para que se desarrolle la enfermedad. La mastitis puede darse con el ternero o sin el ternero. Bueno, y habíamos Gracias. dicho, ya, y habíamos dicho que, ¿no es cierto?, también había la crianza artificial, aquella en donde ya el ternero no se cría al lado de la vaca, sino que al tercer día, y algunos incluso desde el primer día, ya separan a la cría de la mamá y no se vuelven a ver, sino que ya son, la vaca por su lado va a producir la leche y el ternero o la ternera va a ser criada de manera separada. Eso se le conoce como crianza artificial. Esto es mejor, ¿por qué? Porque yo tengo mayor control de la cantidad de leche que le estoy dando al ternero. Es decir, yo voy a saber que le doy la cantidad exacta de lo que él necesita para crecer de una manera adecuada y rápida. Esa es una de las ventajas. Yo puedo registrar todo eso. O sanitariamente yo controlo que ese animalito o no se enferme o si se enferma, darle el tratamiento adecuado. Ahora, esta crianza artificial normalmente se dice que dura unos 6 meses, pero ojo con esto, no estoy diciendo que 6 meses tenemos que darle leche, ¿sí? La leche se le da un periodo más corto, pero los 6 meses totales se considera como el periodo total de crianza de terneros, ¿sí? Y estos terneritos deberían salir más o menos de los mismos días de los que está de edad, más o menos con los mismos kilos de peso a esa edad, ¿sí? Entonces es una manera como yo puedo controlar. Ahora vamos a ver un poco la alimentación de los terneros, ¿no es cierto?, con el alimento líquido. Está claro que nosotros tenemos que, al ser un mamífero, tenemos que darle esa leche o ese alimento líquido estos primeros días. ¿Por qué? Porque precisamente el ternerito tiene su cuajar muy desarrollado y él no está en la capacidad de consumir todavía hierba o forrajes o balanceados. Entonces depende casi que totalmente de la leche que nosotros le demos. Ahora, en este caso yo puedo tener dos estrategias. Uno, utilizar la leche natural de la vaca o puedo yo utilizar sustitutos lácteos. ¿Y cuándo utilizo lo uno o lo otro? Primero, si es que para mí la leche natural de la vaca, ¿sí?, o fresca de la vaca, me resulta más económico que comprar un sustituto lácteo, entonces yo no pensaría dos veces y simplemente ordeño de mis vacas y le doy de tomar. Pero ¿qué sucedería si yo puedo conseguir un sustituto lácteo que tenga un precio menor al de la leche y me resulte más económico? Por decir algo, si me pagan a mí el litro de leche, me pagan a 40 centavos y yo tengo la posibilidad de conseguir un sustituto lácteo de calidad a 35 centavos
el litro a mí me conviene. ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando en la alimentación de terneros, me estoy ahorrando 5 centavos. ¿Sí? Entonces, ahí empieza un poco a pensarse que si puedo o no utilizar sustituto lácteo. ¿Sí? Es una cuestión muy dirigida por la parte económica. ¿Cómo yo puedo ahorrarme unos centavos en la crianza de los terneros? Pero ¿por qué les remarcaba yo el hecho de que tiene que ser un sustituto de calidad? Porque yo puedo en el mercado encontrar sustitutos de la leche que son muy baratos, pero que no tienen calidad. Por lo tanto, tampoco es el hecho de yo ir y comprar cualquier sustituto económico sabiendo de que no es un sustituto de calidad y por eso es barato. Entonces, y la consideración es, si yo me cambio a un sustituto de la leche, yo tengo que considerar de que sea de altísima calidad. Si no, no voy a hacer yo una buena crianza. ¿Y por qué? Porque un sustituto de mala calidad o que tiene mucha grasa vegetal, no se forma el coágulo de leche en el cuajar del ternero. Y cuando no se forma bien este coágulo, entonces después no sigue correctamente el proceso digestivo y va a ser poco asimilado. ¿Sí? Entonces, esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener. Por otra parte, un mal sustituto lácteo no favorece la secreción de ácido clorhídrico, es decir, el ácido que cuaja la leche en el cuajar. ¿Sí? Y al no coagularse bien, entonces existe un crecimiento anormal de bacterias en el cuajar, ¿sí? Y eso le va a causar diarreas, le va a causar trastornos digestivos. Y además no favorece, ¿no es cierto?, la presencia de enzimas pancreáticas dentro del sistema digestivo y por lo tanto va todo la fisiología digestiva de ese animal va a no estar correcta y por lo tanto vamos a tener muy probablemente terneros con diarreas y diarreas graves. Entonces, un sustituto tiene que ser muy bien analizado si es que yo quiero utilizar. ¿Cuáles son un poco estas características, no es cierto? Este tiene que tener por lo menos 15% de materia seca para estas primeras semanas de vida. Por otra parte, debe ser muy soluble en el agua, debe ser palatable, es decir, aceptado por el ternero. Por lo tanto, porque si no, no me va a dar lo que yo quiero que me dé en ganancia de peso a esos animales. Y cuando nosotros, ¿no es cierto?, elegimos tal o cual marca comercial, es bueno quedarme yo con esa marca que ya conozco. No puedo estar yo un día cambiando de una marca y al otro día cambio de otra marca. No, sino si yo ya conozco que la marca X me dio buen resultado, me dio un crecimiento eh, bueno en los terneros, simplemente yo ya debería quedarme, ser fiel a esa marca, llamémosle así, porque no conviene cambiarse. Y para que un sustituto sea bueno, tiene que tener estas características. Buena aceptabilidad, es decir, que el ternero tome con gusto, que no tenga yo que estarle presionando al ternero para que él tome, sino que acepte muy fácilmente. Dos, que sea soluble, es decir, que yo no tenga que estar batiendo el polvo, ¿no es cierto?, de la leche para que se disuelva, sino que simplemente yo le coloco en el agua temperada y con un pequeño movimiento y listo. Se disolvió tranquilamente y se formó ya la disolución. Tiene que ser estable. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga, ¿no es cierto?, las partículas en suspensión en el agua que estoy yo disolviendo.
si asiento un rato esa leche, que no se baje, que no se asiente en el fondo del balde esa leche, ¿no es cierto? Porque eso no es bueno, es una señal de mala calidad. Si yo dejo reposar, no debería separarse como si yo hiciera una mezcla de harina con agua. Si ustedes hacen eso y le dejan el vaso de harina con agua en reposo, ustedes van a ver que se asienta debajo del vaso toda la harina y arriba queda el líquido. Eso no puede suceder en un buen sustituto. Tiene que ser de alta digestibilidad, es decir, que la mayoría sea asimilado, de que el ternero pueda descomponer con facilidad ese sustituto y pueda absorber la mayoría de nutrientes. Bueno, y tiene que ser, ¿no es cierto?, con una proteína de buena calidad y no tener efectos que puedan alterar la digestión de ese ternero. ¿Alguna pregunta sobre sus sustitutos? Sí, doctor, una pregunta. ¿El sustituto, o sea, valga la redundancia, le sustituye totalmente a la leche materna o se le da paulatinamente, o sea, la leche de la mamá y también el sustituto? Eso no, esa parte no la escuché, tal vez ya nos explicó. Ya, Elizabeth. El sustituto tiene precisamente la característica de sustituir completamente a la leche materna. Es decir, no tendríamos que ir paulatinamente mezclando, qué sé yo, mitad de sustituto, mitad de leche, después 3/4 de sustituto y una de leche. No, nosotros deberíamos comenzar, si es nuestra decisión, deberíamos comenzar con el sustituto completamente y respetando, y bien que me hace acuerdo, respetando todas las normas y directrices que me da el fabricante. Si me dice que tengo que disolver, por poner una cantidad, 500 gramos en 2 litros de agua, pues tengo que hacer eso. Tengo que pesar los 500 gramos y disolver en la cantidad de agua que me recomiendan. No puedo yo decir, no, yo me voy a ahorrar un poquito y en vez de los 500, para que me dure más, yo voy a disolver 300. No, eso ahí estamos haciendo lo peor que pudiéramos hacer. Asimismo, si me dice que tengo que disolver en agua a los 38 grados, pues tengo que tener la paciencia de calentar el agua a esa temperatura y disolver como me recomienda el productor. No puedo yo en esos ahorros, quererme ahorrar en ese sentido, porque yo voy a bajar completamente la calidad de ese sustituto y también eso me va a repercutir en la crianza directa de los terneros. Pero el reemplazo es total. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Avancemos entonces, ¿no es cierto? La crianza, como yo les decía, la crianza de terneros no termina cuando el ternerito deja de tomar leche. Tiene que seguir más allá, tiene que seguir hasta los 6 meses que habíamos mencionado. Entonces, en esta lámina, ¿no es cierto? Ustedes encuentran esas 3 etapas que se considera dentro de la crianza de terneros. Una etapa que se llama lechal o de alojamiento. Esta es muy dependiente o es dependiente de la provisión de leche. Luego tenemos la etapa de posalojamiento. Es una etapa que ya vamos a ver que ya más está hacia lo que es acostumbrarle a que sea un animal que pastorea. Y luego sí, una etapa de finalización de crianza. ¿Sí? Esas son las 3 etapas que uno tiene que considerar al momento en el que cría estos animalitos. ¿Cuál es la etapa esta de alojamiento o lechal? Miren que va, ¿no es cierto? Desde los 3, 4 días. ¿Por qué? Porque esos 3 primeros, 3, 4 días fueron de
calostrado, es decir, tomó calostro. Y luego de esos 3, 4 días, ¿no es cierto? Tenemos hasta 45 días en donde el alimento principal para este ternero va a ser la leche, ¿sí? O el sustituto si es que nosotros decidimos eso. Pero si bien el alimento principal en esta etapa es la leche, nosotros tenemos que considerar que también es una etapa en donde tenemos ya que irle promoviendo a ese ternero para que vaya comiendo alimento tosco, es decir, alimento fibroso. ¿Sí? Ya tenemos que nosotros irle poquito a poquito haciendo que conozca su alimento, ¿no es cierto?, que va a ser del futuro, para que no exista el trauma de decir, aquí tomó 45 días solo leche y recién ahí va a conocer la hierba o el concentrado. ¿Sí? Entonces también es una etapa de acostumbramiento ya a la alimentación más fibrosa. Es una etapa en donde ya cuando hacemos un poco medio técnico, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que registrar la cantidad de leche que damos, porque eso es dinero. Al final de cuentas, si estoy utilizando la leche que pudiera vender, estoy utilizando en la crianza de los terneros, es una leche que tengo yo que contabilizar dentro de la producción total. Y normalmente la crianza se concentra en darle más o menos unos 4 litros diarios al ternero, pero no de una sola, porque podemos causar diarreas. Tenemos que, en lo posible, darle 2 tomas. Una toma en la mañana y una toma en la tarde. Y normalmente se le da 2 litros de mañana, 2 litros de tarde. Con eso tiene suficiente ese ternerito, ¿sí? Entonces, yo sé exactamente cuánta leche voy a utilizar en esos días de crianza. Y eso es bueno. Ahora, la alimentación. Nosotros tranquilamente podemos hacer en baldes. Y si somos un poquito medio más, llamémosle así, queremos irnos más a lo natural, también existen en el mercado una especie de tetas para terneros, ¿sí? Entonces podemos hacer por cualquiera de los métodos. Si quiero yo ahorrarme un poquito de inversión, yo simplemente coloco los 2 litros de leche en el balde y el ternerito va a aprender muy fácilmente a succionar. Hace su lengua como un sorbete y va a chupar tranquilamente de ese balde. Ahora, ¿cómo uno puede promocionar? Porque mucha gente dice, no, yo no le doy en balde porque el ternero no sabe tomar en balde. No sabe porque no le hemos estimulado y porque no es normal tomar así la leche ese becerrito, ¿sí? Entonces, lo que uno los primeros días, la primera, segunda, tercera vez máximo, uno lo que hace es bien lavadito la mano, uno mete en el balde, ¿no es cierto?, la mano, y lo que hace es levantar el dedo medio, ¿sí? Entonces, metida la mano en esa leche, en el balde, el ternerito viene y chupa mi dedo, ¿sí? Chupa mi dedo y comienza a succionar la leche del balde. Es la forma como uno acostumbra a que los terneros comiencen a chupar o a tomar la leche de esta manera no natural. Entonces, hasta cierto punto es falso el hecho de que los terneritos no pueden o no se acostumbran con facilidad a tomar en balde. Es uno de los justificativos que los productores tradicionales nos dan para no adaptar esta técnica. Lo que sí tenemos que ser muy limpios. No podemos hacer que hoy día tome en el baldecito y el balde boto en cualquier parte y al día siguiente vengo, cojo ese balde y le pongo ahí mismo la leche. No, tengo esos, al ser utensilios de crianza de animales de edades pequeñitas, entonces tenemos que cuidar la salud.
Por lo tanto, son baldes que deben ser lavados con mucho cuidado, que no haya contaminación para que no se vea afectada la salud de estos animalitos, ¿sí? Y por otra parte, si por ahí no tomó un bocado de leche ese ternero, esa leche yo tengo que descartarle. No puedo venir y ponerle encima de esa leche que ya era del día anterior o de la toma anterior. Yo esa leche tengo que descartar y ponerle una leche o un sustituto completamente fresco. Luego de eso, ¿no es cierto? Les decía yo, muy probablemente desde luego de la primera semana de edad, yo puedo ponerle en un baldecito o en recipiente aparte, yo puedo ponerle ya un puñadito de balanceado o en una pesebrera o en un comedero, ¿no es cierto? Una pastera, yo puedo ya ponerle unas ramitas de hierba. Indudable que los primeros días no va a comer, porque es un animalito tierno, pero ya va a tener curiosidad, va a olfatear la hierba, va a olfatear el balanceado, le va a dar curiosidad y va a comenzar a lamer un poquito. Entonces, esa es la forma como le vamos estimulando ya a que conozca su otro tipo de alimento que le va a acompañar en el futuro. Y luego sí, cuando vemos que ya se lamió ese puñadito inicial que le puse, y ya lamió y se comió, entonces yo tengo que aumentarle un poquito más. Tengo que ya darle un puñadito y medio. Si yo veo que ya consume ese puñado y medio, tengo que aumentarle a unos 2 puñados, ¿sí? O a unas 2 porciones de ese balanceado. Asimismo, si la hierbita, ese manojo, ya veo que se comió, entonces voy aumentándole paulatinamente esa cantidad para que vaya complementando la leche con este otro alimento. Y ese alimento es el que va a caer en el rumen de él y va a comenzar a transformarse en un rumiante como tal. Y el agüita, eso sí tenemos que darle permanentemente, ¿sí? Tenemos que tenerle con provisión de agua a todo momento, ¿sí? Aquí hay algunas recomendaciones para el suministro de balanceado. Miren que no podemos darle nosotros el balanceadito antes de la leche, porque va muy probablemente a llenarse y vamos a causar trastornos, porque todavía él es dependiente de su cuajar. Por lo tanto, conviene darle la ración de leche. Una vez que tomó su leche, ahí sí le dejo poniendo una porción de balanceado y como les decía, vamos incrementando poco a poco y vamos midiendo. Hoy día le pongo 200 gramos, si ya comió le aumento a 300, si ya se comió le aumento a 350, si no come todo le dejo en la misma cantidad, ¿sí? Pero el balanceadito también tengo que ir yo cambiando todos los días. No puedo dejarle ese balanceado de un día para otro. Entonces, el incremento de este balanceadito es paulatino de acuerdo a lo que consuma ese animal. ¿Alguna pregunta sobre esta primera etapa? Bueno, vamos a la segunda etapa. Es la etapa del desleche o desalojo. Desleche pudiéramos darle como sinónimo de destete. Es decir, le vamos a quitar ya la leche. Es decir, teóricamente ya no va a tomar leche después de los 40 a 45 días. Pero ustedes han de decir, pero si el productor tradicional les hace el mamar a los terneros hasta que tienen un año, por supuesto, esa es una falla de la técnica tradicional, porque precisamente al no alimentarles con la cantidad de leche adecuada, los terneritos van creciendo muy lentamente.
y por lo tanto me da la sensación de que es pequeñito y yo le dejo que siga lactando a la mamá. ¿Sí? Sí, le seguimos dando leche. Ahí estoy perdiendo yo dinero, porque la leche a esa edad, luego ya de los 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya esa leche ya no le sirve para nada o le sirve muy poquito para ese ternero. ¿Por qué? Porque ya está hecho casi que un rumiante como tal. Por lo tanto, estamos nosotros, esa leche estamos desperdiciando. Ya nosotros no deberíamos darle una dieta líquida. ¿Sí? Esa es una de las fallas que también nosotros como técnicos debemos transformar con el productor tradicional. Entonces, este desleche o desalojo simplemente significa que ya no le vamos a dar leche. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque vamos a suplirle con la hierba y todavía con el balanceado. ¿Sí? Tenemos que continuarle dando balanceado a este animalito para que supla lo que estaba consiguiendo de la leche. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros de alguna manera tenemos que cuidar que la provisión de balanceado sea la correcta. Y hay una norma, ¿no es cierto?, que dice que más o menos nosotros deberíamos quitar la leche cuando el ternerito más o menos esté consumiendo unas 2 libras o 1 kilo al día de balanceado. ¿Sí? Recuerden ustedes que la inversión que hacen en la crianza de terneros se va a ver recompensada cuando esa ternera sea una vaca bien criada y nos va a dar bastante leche. Porque a veces decimos, no, ¿cómo voy a gastar yo en balanceado para los terneros? Es más inversión, es más plata, no, démosle nomás solamente leche, no, no hagamos inversión en esto, más es gasto. Pues estamos equivocándonos en ese sentido, ¿sí? La ternera me va a pagar todo lo que yo invertí siendo una buena vaca, y una buena vaca se forma desde lo que es ternera. No queramos nosotros transformarle una buena vaca a un animal ya grande que fue mal criado cuando fue ternera y queremos que sea una buena vaca. Entonces, una de las normas es que yo cuando ya quito la leche, tengo que continuarle dando balanceado e ir midiendo, ¿no es cierto?, que este animalito esté consumiendo en lo posible, ¿no es cierto?, sobre el kilo de balanceado, unos 2 libras. Ahí es cuando yo ya decido quitarle la leche como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué prácticas tengo que hacer yo? ¿No es cierto? Porque ya son animales que van a salir al pastoreo y por lo tanto yo tengo que sacarle ya preparado. Uno, que está en el peso correcto, que está comiendo el balanceado suficiente, pero aquí yo tengo que hacer estas prácticas que están mencionadas en esta lámina. Uno, identificar. Es decir, generarle una ficha, un registro de identificación de esa vacona o de esa ternera. Ponerle el número de arete o ponerle el nombre, tomarle una foto, tomarle su peso que tuvo, su peso de nacimiento, el peso al cual está saliendo de la dieta líquida. Tengo que en los registros tener anotado si se enfermó, si no se enfermó, es decir, todo completamente identificado ese animal. Por lo tanto, lo común que se hace es cogemos y ponemos un aretito en la oreja y con eso le damos su cédula de identidad, llamémosle así, a ese ternero. Cuando nosotros no utilizamos cabresto, es decir, una soga en los cuernos para pastorear, pues yo tengo que ya descornar. Es decir, tengo que quemar de alguna manera el botoncito del cacho del cuerno
para que no le crezcan los cuernos, ¿sí? Entonces tenemos que descornar. ¿Por qué? Porque si yo ya hago un pastoreo libre, entonces los animalitos tienden a agredirse, ¿sí? Si yo ya utilizo cerca eléctrica y están libres los animalitos, entonces ellos tienden a agredirse. Las vacas grandes tienden a agredir a las más jóvenes. O hay vacas dominantes sobre las otras vacas y no les dejan comer en paz. Y por lo tanto, con los cuernos, ¿no es cierto?, les molestan, les pegan. Entonces, ahí nosotros tenemos con más razón todavía descornar. La descornada se hace con sosa cáustica. Hay varios métodos. Uno con sosa cáustica. Eso, ¿no es cierto?, se le coloca un poquito de vaselina alrededor de la yema de cuerno que crece, ¿no es cierto? Es como una montañita, como una lomita, ¿no es cierto?, que se genera en la cabeza del ternerito, y ese es el botón del cuerno. Entonces ahí nosotros ponemos alrededor vaselina y con sosa cáustica que viene en unos aplicadores como si fuera un labial. Así viene la sosa cáustica, cogemos y le ponemos, ¿no es cierto?, en todo el botoncito del cuerno. Le dejamos bien ahí impregnado y listo. Esa, la sosa cáustica, viene a quemar un poquito ese botón y no va a crecer. Lo que sí, esta práctica tenemos que hacer no en época de lluvia. Es preferible hacerle en época seca o de verano, porque si llueve, esa sosa comienza a chorrear por la cara del ternerito y le va a quemar, ¿sí? Ese es uno de los métodos. Otro de los métodos es con una tenaza cortadora de cuernos. Entonces, es como una pinza grande que simplemente uno cierra y le corta al cuernito, ¿sí? Esto, miren que estamos haciendo cuando el ternerito es muy tierno y es lo mejor, porque si no, después es más traumático. Si son machos, aunque ahora ya no hay mucho esto, se realizaría la castración. Pero ya como no hay machos, porque si es un macho, la mayoría coge y manda vendiendo a los máximo una semana y ya se fue. Pero lo que sí, en vaconitas tenemos que cortar las tetillas supernumerarias. ¿Qué significa, no es cierto? Si vemos desde abajo la parte inguinal de la vaca, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, unos puntitos que son los esbozos de la ubre. Vamos a ver así, ¿sí? Vamos a ver unos pezoncitos muy chiquitos. Pero a veces, ¿no es cierto?, le vemos por aquí un pezoncito más pequeñito que está acá, que está al lado. Esos se denominan los pezones o las tetillas supernumerarias. Esas no es conveniente mantenerles. Por lo tanto, nosotros revisamos la glándula mamaria chiquita, pequeña, todavía muy tierna que existe, y si vemos que existe una tetilla o un pezón adicional, tenemos que cortarle. Eso no implica mayor trauma. Cogemos un bisturí, le alzamos un poquito y le hacemos un corte total. Y luego desinfectamos, ponemos un cicatrizante y queda la vacunita lista para pasar a la siguiente etapa de crianza, ¿sí? Entonces, así salen ya estos animalitos. Y luego sí tenemos la etapa de posalojamiento, ¿sí? Esta etapa de posalojamiento es precisamente cuando ya estos animales salen ya casi que al pastoreo, ¿sí? Es decir, ya salen de su jaulita, de su corral y van ya hacia el campo a pastorear. Esta normalmente va, ¿no es cierto?, desde los 40 a 45 días hasta los 3 meses de edad.
Aquí, ¿no es cierto?, mantenemos el balanceado, va creciendo. Normalmente deberían alcanzar a comer por lo menos unas 5 libras al día de balanceado, y tenemos que haberles dado o darles, ¿no es cierto?, también ya una buena porción de pasto o heno, ¿sí?, a estos animales. Es decir, miren ustedes que aquí estamos priorizando la excelente calidad de alimentación, ¿sí?, para que tengan un ritmo de crecimiento bastante fuerte. Y luego tenemos ya la finalización, que va, ¿no es cierto?, ya los animalitos al pastoreo libre, salen a campo abierto y ahí van a cumplir ellos hasta los 180 días, es decir, 6 meses. Ahí ya pastorean, ya se olvidaron de la leche. El balanceado aquí yo puedo como no puedo mantener. ¿Por qué? Si yo saqué a las terneritas con el peso adecuado, simplemente con el balanceado, ellas van a mantenerse muy bien hasta los 6 meses. Pero si yo no crié bien y veo que están medio flacas, no tienen el peso recomendado, entonces yo debería mantener un poquito el balanceado hasta que ganen peso y les retiro, para que comiencen a crecer solamente con su pasto. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que les decía, si ellas tienen unos 180 días de edad, se recomienda que más o menos tengan a ese periodo unos 160 kilogramos de peso. En esta etapa, ya para sacarles de ser terneros, ya crecieron, ya van a ser adolescentes, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que complementar a esta edad, tenemos que complementar estas dos prácticas. Tenemos que darles la vacuna triple, que es para 3 enfermedades, ¿sí?, que es septicemia hemorrágica, septicemia hemorrágica, ¿sí?, carbunco, el carbunco bacteridiano, ¿sí?, y el edema maligno. ¿Sí? Son las 3 enfermedades para las cuales nos protege la vacuna triple, ¿sí? Entonces, para sacarles ya a campo abierto, a que pasen a la crianza de vacunas, yo tengo que mandarles ya vacunadas con la vacuna triple para septicemia, carbunco y edema. Y además de eso, tenemos que vacunar ya contra brucelosis, que es una enfermedad muy complicada, muy difícil de curar, ¿sí? Muchas de las veces es denuncia obligatoria y por lo tanto tenemos que sacrificar a esos animales. Entonces es preferible prevenir con la vacunación contra brucelosis, y además de eso, aquí me falta una, es la vacunación contra la fiebre aftosa. Entonces, nosotros realizamos las vacunaciones y con eso tenemos los animalitos listos y preparados para que pasen a la crianza ya de vacunas. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame nomás. Este proceso que estamos haciendo aquí es el mismo, por ejemplo, si se fuera para ganado de que es carne. Para ganado de carne, no. Para el ganado de carne tiene algunas variantes, ¿sí? Y una de las variantes es, por ejemplo, que ahí no se acostumbra mucho a lo que es la crianza individual.
más bien se acostumbra a lo que es la crianza colectiva, ¿sí? Porque ahí mi propósito es ganancia de carne. Por otra parte, la vaca de carne no es una vaca alta productora de leche. Por lo tanto, generalmente el ternero pasa permanentemente con la vaca, ¿sí? Hasta, qué sé yo, unos 4 meses, 5 meses. Es decir, pasa lactando todo lo que él quiera, ¿sí? Porque no tiene las vacas de carne no tienen una alta producción de leche y por lo tanto todo se toma el ternero, ¿sí? Esa es una de las variantes. Otra de ellas es que más o menos a los 6 menos, a los 4 meses, nosotros normalmente ya conformamos lotes de engorde y se les da ahí un poquito lo que se llama el feedlot, ¿sí? Es decir, más o menos lote de alimentación especial o de engorde. Entonces separamos a todos los terneros y les metemos ya a un régimen completamente diferente para que ganen peso y ganen carne, ¿sí? Entonces, sí difiere la crianza. Indudable que las vacunaciones y las prácticas que les he mencionado se mantienen. Es decir, identificación, puede ser la castración si es que creen necesario, la vacunación triple, brucelosis en machos no, pero sí en hembras, brucelosis, fiebre aftosa. Eso sí se mantiene, pero el ritmo de alimentación de crianza sí cambia en algún sentido. Profe, otra pregunta. Por ejemplo, si es que yo quiero engordar, digamos, un lote de novillos ya, ¿es recomendable castrarles o solo ponerse una inyección para que les baje para que no estén así tan locos? Ya, bueno, no se da mucho el problema ese porque los toros cuando son bien criados para carne, ellos salen temprano, es decir, ellos ya al año máximo ya deberían estar con el peso adecuado para venderles para carne. Es decir, no tenemos nosotros que esperar 2 años, 3 años, 4 años para venderle a un toro que sea de carne. Eso es antieconómico, no es nada rentable. Si son animales de carne, ellos a los 10, 12 meses máximo ya deberían estar listos para ir al camal. Y a esa edad ellos no van a tener mucho problema de agresividad. Ahora lo que sí, ¿no es cierto? Algunos acostumbran, otros no, a la castración, porque promueve un poquito el asunto de la ganancia de peso, especialmente en estos animales, aunque otros no acostumbran a castrar porque el trauma hace que la ganancia de peso un poquito caiga. Un tiempo cae la curva y luego comienza otra vez el ascenso de la ganancia de peso. Por lo tanto, unos recomiendan, otros no recomiendan la castración como tal. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Inge, Sí, Yasmin. O sea, entonces en lo que sería ganado de carne es preferible los machos que pongas las hembras en este caso. Sí, allá, ¿no es cierto? En los machitos siempre hay una predisposición mayor para ganar peso. Por lo tanto, siempre va a prevalecer en importancia, llamémosle así, los machos. Sin embargo, tenemos que considerar que sin hembras no hay ni hembras ni hay machos. Por lo tanto, no puedo descuidar yo también a las hembritas que nacen, que muy probablemente van a entrar a ser las reemplazos de las hembras viejas. Entonces, yo diría que tanto en el sistema, más en el sistema de carne y leche, perdón, en el sistema de carne, tenemos que valorar a hembras y machos. Si es que es para engorde y carne, indudable que vamos a priorizar machos, pero tengo que considerar
de que tengo que tener yo hembras, porque si no, no tengo reproducción. ¿Sí? Entonces, también tengo que darle la importancia debida a la crianza de hembras, porque van a ser las futuras mamás. ¿Sí? En el sistema lechero ya no necesitamos toros. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos al toro para el proceso reproductivo, porque tenemos la inseminación artificial. Por eso que en la línea de producción de leche, los machos prácticamente nos son inútiles, ¿sí? No nos sirven. Y por eso que mucho más fácilmente se descartan a los pocos días de nacidos. Doctor, Gracias, doctor. Ya. una preguntita así fuera del tema. Por ejemplo, si es que yo quisiera engordar, digamos, novillos, entonces debería comprar bien pequeños para sacarles, póngase al año, o qué me recomienda, por ejemplo, usted. Bueno, siempre, ¿no es cierto? Y en la parte nutricional creo que hablamos y decíamos, los animales menores tienen un mejor índice de conversión alimenticia. Es decir, teóricamente, ¿no es cierto?, comen poco y engordan bastante. ¿Sí? Esa es la ventaja. Por lo tanto, cualquier animal va a ser mejor cuando entra a una rutina de engorde cuando es menor. Mientras siga avanzando la edad, nos vamos haciendo más ineficientes en la ganancia de peso. Y eso digo vamos porque la especie humana tiene también el mismo comportamiento. Cuando ya somos adultos, ya no podemos querer alimentarles bien para crecer. Ya no, simplemente alcanzó la talla y listo, ahí se quedó. Por más que genéticamente tenga para extenderse más, pero la alimentación no le favoreció. Entonces, si ese es el principio, nosotros deberíamos siempre comprar animales de la menor edad posible para meterles a un sistema de engorde eficiente y que estos vayan ganando peso aceleradamente. ¿Sí? Por eso es que, adelantándoles un poquito, por eso es que negocio es criar pollo con pollito de un día de edad. No es negocio comprar pollos ya de 21 días, de 20 días y recién ahí querer criarles para ganar dinero. Eso no es rentable o es muy poco rentable. Entonces, ¿eso por qué? Porque el pollito, si yo le comienzo a criar desde el primer día, entonces yo sé cómo le alimento y le voy a hacer que gane peso aceleradamente. José, ¿alguna pregunta? Jacqueline, ¿alguna curiosidad? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Ya. Entonces, en el caso de los pollos, ¿es más rentable, yo que sé, el negocio de la cría de pollos de un día hasta los 15? Y a ver, en esa parte, ¿no es cierto? También, sí podemos sacar rentabilidad cuando nosotros criamos pollito de un día hasta los 15 o 21 días, que es un mercado especial. Ahí no estamos criando pollo para carne, sino estamos criando pollo para un poquito los almacenes agropecuarios, ¿sí? Porque yo esos pollos voy a coger y les voy a entregar a los almacenes que ellos tienen un mercado de que mucha gente para criar para mi consumo y no quiero darme el trabajo de cuidar pollos muy tiernos, entonces compro ya pollitas de 15 días o de 20 días, ¿sí? Pero eso yo compro para mi consumo propio, ¿sí? No para sacar rentabilidad. Entonces, es una línea que sí se maneja la crianza de pollo de 21 días. Pero como digo, no es para carne, porque es un pollito muy tierno, sino tiene un mercado especial. Cuando yo crío para carne, entonces les mantengo 7 semanas, 8 semanas
desde el primer día de edad hasta que cumpla la edad de mercado. ¿Sí? Ahí está el negocio. Si no, no es rentable, no es negocio. No sé si le Profe, expliqué, Silvia. profe, disculpe una pregunta. En Sí, sí, cuanto sí. Ya. Dígame. Profe, con referencia a lo que estaba diciendo sobre el ganado, sobre la separación de las crías, si nosotros continuamos dando leche a los animales después del mes de nacido, ¿provocaría alguna enfermedad secundaria a los terneros o solamente no serviría, sería inútil la leche que se está empleando? Bueno, recuerden, ¿no es cierto?, que la etapa lechal que decíamos, ¿no es cierto?, esta de aquí, debe durar más o menos mes y medio, ¿ya? Un mes es muy poco. Yo me extendería más hacia un mes y medio la dotación de leche, máximo, pero, ¿ya? Luego de eso, ya no es conveniente porque esa leche ya no, por un lado, el cuajar ya se disminuyó en tamaño. Por otra parte, su rumen ya generó ahí una población bacteriana. Y yo estaría desperdiciando dinero al darle de tomar leche, ¿sí?, pudiendo vender. Otro aspecto es que nutricionalmente ya no le sirve de mayor cosa, porque esa leche va a caer no al cuajar, va a caer en el rumen. Y en el rumen lo que van a hacer es utilizar los carbohidratos simples que existen en la leche. Entonces va a fermentar y digamos que le puede servir, pero le va a servir muy poco, casi nada. Por lo tanto, ya no es para nada conveniente, ya no le sirve para nada. Preferible, como darle leche, más bien le doy una porción de balanceada, que le hago mejor, porque el ternero ya tiene su rumen medio desarrollado y eso le va a hacer que aproveche mucho más la hierba o el balanceado que come antes que la leche. Oiga, profes, pero si supuestamente la cría es una cría de pie, es decir, que está lactando directamente de la madre, eh, después del mes y medio que usted dice que es recomendable cortar, ahí ¿cómo se realizaría? Sería para que pueda salir la leche normal y no genere mastitis, como dice usted, para que no retenga la leche. ¿Qué Ya, procedimiento realizaría para la estimulación de la ubre sería? perfecto. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque eso es el problema que tenemos con los productores. Uno, la decisión de separación de la cría tiene que estar desde temprano, es decir, desde los 3, 4 días de nacidos, yo tengo que ya decidirme si le retiro o no. ¿Por qué? Porque más que por la cría, es por la mamá. Las vacas dan leche por un estímulo externo. ¿Qué quiero decir? Si le acostumbré a la vaca a verle a la cría para que me dé leche, ¿sí?, entonces cuando yo le quite tardíamente a esa cría, la vaca no me va a dar leche. Si yo le acostumbré a la vaca a oír sonar los baldes de llegada para el ordeño, ella se va a estimular por ese sonido. Si yo le estimulo a la vaca que oiga el ruido del motor de la ordeñadora mecánica, ese va a ser su estímulo porque a eso se acostumbró. Entonces, si yo quiero retirarle al ternero a los 45 días, la vaca de hecho que no va a tener el estímulo y por lo tanto no nos va a dar con facilidad la leche, ¿sí? Porque ya se acostumbró a verle al ternero como estímulo para dejar fluir la leche, ¿sí? Entonces, por eso digo que tiene que ser temprano. Yo a los 3 días me decidí quitarle y listo, le quité y a la vaca le acostumbro a dar leche sin el ternero.
le acostumbro a dar leche, ya sea por la misma hora que ordeño todos los días, o ya sea porque hago sonar los baldes al llegar para ordeñarle, o le acostumbré a oír el radio que llevo en el bolsillo, o se acostumbró al sonido de la ordeñadora mecánica, ¿sí? Entonces, depende del estímulo al que yo le acostumbré. Por lo tanto, es real. Cuando uno dice, pero retire al ternero, dice, pero si yo le retiro al ternero y la vaca no me da leche, de hecho que es así, ¿sí? No me va a dar leche porque la vaca está acostumbrada a verle al ternero y porque le acostumbré a eso. Por lo tanto, la retirada del ternero tiene que ser una decisión temprana, máximo 3, 4 días. Si no, la vaca no nos va a soltar la leche con facilidad. Ahora, ¿por qué digo soltar? Porque la bajada de la leche en el ordeño es un asunto hormonal, no es un asunto mecánico, ¿sí? Es decir, no es un asunto de aplastar yo el pezón, no, es un asunto hormonal. Si no funciona, y eso vamos a ver en un capítulo siguiente, si no funcionan los estímulos hormonales, entonces la vaca, lo que dicen vulgarmente, esconde la leche. No sé, José, si un poquito satisfice su curiosidad. Sí, profe. Sí, gracias. Jacqueline, tal vez alguna curiosidad. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí. John, ¿alguna curiosidad? Kerlin. Kerlin, tal vez alguna curiosidad. Silvana, tal vez alguna curiosidad. Profe, en esa parte que usted mencionó de la fiebre aftosa, ¿cuándo se da? Esa parte no la entendí. Bueno, es un poquito, ¿no es cierto?, ya esa parte de patología que se puede dar, pero vamos a intentar darle una explicación muy simple. La fiebre aftosa es una enfermedad viral, ¿sí? Que como todas las enfermedades virales pueden estar presentes en todas las zonas del mundo, porque es una enfermedad universal. Entonces, si es una enfermedad viral, lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir, ¿sí? Y la prevención para este tipo de enfermedades se dan a través de vacunas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la obligatoriedad de vacunar todos los animales contra esta enfermedad, porque asimismo, ¿no es cierto?, ustedes han de haber oído, hay los programas de erradicación. Y ahorita el país es considerado libre de aftosa con vacunación. Por lo tanto, es obligación de todo ganadero es vacunar contra esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad lo que afecta es a la boca, ¿sí? Mayormente. Puede afectar a otros órganos, pero lo fundamental que afecta es a la boca, ¿sí? Aunque puede afectar también a las pezuñas o también a otros órganos. Y le hace como ampollas en la lengua. Y estas ampollas en la lengua a la vaca son muy dolorosas y no le deja que coma, ¿sí? O la vaca no quiere comer porque le duele mucho. Y como toda enfermedad viral, tiene un ciclo, ¿sí? Un ciclo hasta generar anticuerpos y poder controlar al virus. Entonces, es un problema de producción porque tiene poca mortalidad. La fiebre aftosa es una enfermedad que no mata, que no mata regularmente o muy fácilmente. Pero el problema es que al dejar de comer, la vaca simplemente no va a dar leche. Encima de eso, el costo del tratamiento es bastante alto. Por lo tanto, se vuelve un problema más bien económico.
y sanitario, porque es una enfermedad que si bien no mata, pero el contagio es muy amplio, se contagia muy fácilmente. Entonces, no me conviene a mí tener animales que tenga que gastar mucho en tratamiento y hago el tratamiento y la producción se me cayó. O sea, ya no va a volver a dar la leche que me daba antes. ¿Sí? Entonces, estoy perdiendo yo por dos vías, por producción y por tratamiento. Ese es el grave problema de la fiebre aftosa. Puede dar animales de cualquier edad. ¿Sí? Ya, no sé si un poquito, así resumidamente, la importancia de la fiebre aftosa. Tal vez alguna pregunta más precisa sobre la fiebre aftosa, para no extendernos mucho sobre la enfermedad. Pregunta. Disculpe, eso de la bruceliosis, ¿solo le da a las hembras? No, es enfermedad de machos y hembras, pero el problema se da en las, digamos, el problema grave se da más en las hembras. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y porque es molestosa. Porque es una enfermedad que se despierta, llamémosle así, en el animal solamente cuando está preñado, cuando la vaquita está preñada. Llega a los 6 meses y como que la enfermedad que dormía dentro del cuerpo de la vaca se despierta y se produce el aborto. ¿Sí? Y si no se produce el aborto, nacen crías muy débiles que mueren a los pocos días. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto de se despierta? Porque usted ve a la vaca con brucelosis que está normal, que está produciendo leche, que se preñó con algo de dificultad, pero al final de cuentas se preñó. Bueno, ustedes dirán, ¿y ahora cuál es el problema? El problema es que esa enfermedad está latente dentro de la vaca. Y al momento de la gestación se genera una cierta sustancia en el útero que hace que a la brucelosis, que a esta bacteria, se despierte, se active. Y al activarse, afecta a la unión de la placenta con el útero, ¿sí? Y hace que se desprenda. Por lo tanto, la vaquita aborta, ¿sí? Y al abortar, simplemente la lactación ya no se da, ¿sí? Y peor todavía, porque es una enfermedad que hace abortar a las vacas ya cuando están sobre los 6, 7 meses de gestación, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que da ese tipo de problemas. Aparte de eso, es una enfermedad que se llama zoonótica, es decir, es una enfermedad que puede ser transmitida hacia nosotros, hacia los hombres, hacia el hombre como especie, ¿sí? Y es una enfermedad, en el hombre es una enfermedad muy grave, muy molestosa. Ahora, en los machos, lo que afecta es más bien a los testículos, ¿sí? Inflama mucho los testículos, inflamaciones muy dolorosas, ¿sí? En la parte productiva. Eso no conviene porque simplemente son animales que no van a poder ser reproductores. Y además de eso, transmiten por vía sexual la enfermedad a las hembras. En los hombres, ¿no es cierto? Lo que provoca asimismo es esterilidad, es inflamación testicular, aparte de otros síntomas que son graves. ¿Sí? Entonces, por eso es la problemática de la brucelosis y por eso también hay la obligación de denuncia obligatoria de rejos de ganado con brucelosis porque tienen que ser descartados completamente. Listo, gracias. Erika, tal vez alguna inquietud.
Oiga, profe, la brucelosis es conocida también como la enfermedad de las vacas locas. No, no, no. Son dos patologías diferentes. La brucelosis es una enfermedad más bien desde el tipo reproductivo, ¿sí? Es decir, causa lo que les mencioné, más es abortos. El síndrome de la vaca loca, en cambio, es una enfermedad que afecta al cerebro, ¿sí? El cerebro se hace como una esponja y por lo tanto la vaquita comienza a no tener coordinación de movimientos y es por eso que va como ciega a golpearse contra las cercas o contra las paredes o contra los postes porque su cerebro no se dañó y no tiene coordinación de movimientos. Por eso le llaman el síndrome de la vaca loca, precisamente porque al estar afectado su cerebro, una de las sintomatologías es comienza a andar sin sentido y va y se golpea contra cualquier infraestructura que esté por ahí cercana. Bueno, entonces, chicos, ¿no es cierto? Aquí en esta parte, ¿no es cierto? Es lo que termina la crianza de terneros, así, ¿ya? A los 180 días. Y luego vamos a tener ya otras etapas de crianza, ¿no es cierto?, que se llama de recría, o también se le denomina cría y recría, o también en muchos textos está como crianza y levante de vaconas, ¿sí? Es ya cuando salen a los 6 meses y comienzan ya estos animalitos a crecer, pero ya para prepararse para la reproducción. Es decir, en esta siguiente etapa, las terneritas van a crecer para llegar a una edad adecuada en donde ya puedan ellas reproducirse. Es decir, encastarse, empadrarse, darle al macho, como quieran, o inseminarles, como queramos llamar, ¿sí? Y luego se va a generar este ciclo reproductivo. Uno, en esta siguiente etapa, estos animales van a llegar a a la pubertad y madurez sexual. Luego de eso van a entrar a un empadre, es decir, a inseminación artificial o a ser cubiertas por el macho, y luego de eso entran a una gestación y entran nuevamente a un parto, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo que vamos a seguir. Ahora, les voy a pedir que para la siguiente clase, ustedes un poquito preparen unas 4 láminas, máximo 5 láminas de lo que es el levante de vaconas, ¿sí? Es decir, vamos a preparar cómo yo crío y alimento a los animales desde los 6 meses hasta la edad adecuada y peso adecuado para el empadre, es decir, para la reproducción. ¿Sí? Vamos a preparar unas 4 o 5 laminitas para exponer. Vamos ese día a escoger al azar quien presente, 1, 2 o 3 compañeros, para que nos presente en esas láminas cómo investigaron sobre la crianza y levante de las vaconas. No repitan nuevamente lo que es la crianza de terneros. A veces, cuando ustedes van a la literatura y encuentran levante de vaconas, les comienzan a describir desde lo que nace hasta que están listas para la reproducción. No repitamos esa parte de crianza de terneros. Cojamos solamente desde los 6 meses para arriba para armar nuestras láminas. ¿Sí? Vamos a hacer un poco entonces ese esfuerzo de investigación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Bueno, creo que tenemos unos minutitos más para no quitarles mucho tiempo. ¿Intentó alguien ver sobre el asunto este de la estructuración de dietas?
¿Les salió alguna duda? ¿Está muy difícil? ¿O todavía no intentan? Silvana. Daniel. Inge, yo tengo una duda. Ya. Verás, sobre el trabajo, no sé si es posible que, por ejemplo, a mí me salió que está bien, bueno, en la ración que yo estuve haciendo, déficit a ver, era de energía neta, de lactancia y todo eso, me salió bien, pero en calcio, a ver, no, proteína, calcio, sí, en calcio me salió que la ración que yo le doy, o sea, sobrepasa lo que requiere. ¿Es posible Ya. que salga eso? Sí, indudable que va a salir. Con el método que estamos haciendo, ¿sí? No automatizado, muchas de las veces no vamos a sacar exactito el número que necesito. Para eso hay otra herramienta en donde sí nos da exacto. Si me falla con un 5% sobre el número o bajo el número que requiero, es aceptable con lo que estamos trabajando, solamente con Excel. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si la necesidad era 5 gramos y me sale 80 gramos, eso ya es inaceptable. Pero si yo necesito 5 gramos y me sale 5.3 o 5.4, bueno, es aceptable. Ay, ya, Inge, gracias. Ya. Bueno, les voy a compartir un ratito una nueva, llamémosle, es casi igual que lo que vimos ayer en la otra Excel, pero les construí una un poquito más simple para ver si podemos ajustar de mejor manera, ¿sí? Este método que estamos viendo se llama método del tanteo, ¿sí? Precisamente viene de tantear, ¿sí? Y tantear significa ir probando poco a poco, ¿sí? Entonces, a ver, repito un poquito, ¿no es cierto? Estas son las dos tablas fundamentales que tenemos nosotros que trabajar. Ya, esta que ustedes ya deben conocerle y que es la tabla de los requerimientos. Hay muchos modelos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a manejar esta tabla. Miren que aquí hay, ¿no es cierto?, los requerimientos de energía, de proteína cruda, calcio, fósforo, vitamina A y D. Bueno, vamos a quedarnos hasta fósforo, ¿sí? Luego de eso tenemos que aprender que aquí hay, en esta parte, hay los pesos de los animales, ¿sí? Y acá son los requerimientos para mantenimiento. Luego de eso, aquí viene esta partecita donde estaba para gestación. Es decir, esta parte utilizamos cuando las vaquitas ya están de 7 meses de preñadas, 8 o 9 meses de preñadas, ¿sí? Ahí utilizamos esta parte. Si son vacas que no están preñadas, no utilizamos. Y luego tenemos la parte de la producción de leche, ¿sí? Aquí tenemos el contenido graso de la leche y esto es por litro o kilo de leche que nosotros estemos o la vaca esté produciendo, ¿ya? Este es el primero. Y el otro, que asimismo hay varios modelos que podemos nosotros utilizar y son estas tablitas de composición bromatológica. Les he puesto este ejemplo y como digo, hay muchas más. Aquí, por ejemplo, está la soya, dice harina de semillas, y aquí está el contenido de materia seca, ¿sí? Tenemos la energía neta de lactación, tenemos el contenido de proteína cruda, tenemos de calcio y tenemos de fósforo. Entonces, así vemos, ¿no es cierto?, de muchos alimentos o subproductos. Aquí tenemos algodón, arveja, cebada, girasol, coco, maíz, trigo,
el maíz, miren, grano deshidratado, el germen de maíz, harina del gluten. Tenemos avena en grano, avena en sémola, cebada en grano, cebada a grano en afrechillo, linaza. Es decir, estas en cambio son nuestros segundos instrumentos para construir, ¿ya? Y luego de eso, aquí un poquito, esta les voy a pasar y cambia en algo porque había una parte que sentí que les complicó mucho y les compliqué cuando tenían que hacer el cálculo de la concentración energética. Sentí un poco como que ni yo creo que me faltó un poco más de explicación, ¿ya? Entonces, esta parte es igual de lo que vimos ayer, ¿sí? Está lo mismo. Esta parte cambia, ¿ya? Esto, ¿sí? Entonces, así creo que está mucho más fácil. Uno, este número ya sabemos, ¿no es cierto?, es la capacidad de consumo del animal. Es decir, tiene barriga, teóricamente tiene barriga para 15,25 kilos de materia seca. Ahora, lo que cambió es acá. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, hay la ración de volumen y la ración de concentrado. ¿Por qué les cambié esto? Porque ustedes saben que decíamos que no tenemos que nosotros cambiar mucho la naturalidad de la vaca, porque no puede comer esta vaca más allá de un 40, 50% de balanceado. Por eso es que aquí viene la relación que hablábamos en la parte nutricional, la relación ración de volumen, ración de concentrado. ¿Ya? Entonces, aquí están los 11 kilos que estamos dando de comer. Esos 11 frente a los 15 totales me da el 72% de la ración. Y aquí hacemos una resta. Si ya está comiendo 11 y tiene barriga para 15, simplemente le resto y me está quedando, llamémosle así, 4,25 kilogramos para poder darle concentrado. Eso, miren, es una relación buena porque está comiendo 72 en ración de volumen y 28 en ración de concentrado. Aquí podemos manejarnos entre 70, 30, 60, 40, 80, 20, 90, 10, siempre considerando el pasto primero o la ración de volumen. ¿Sí? Entonces, este 4.25 sí está claro. Por favor, quisiera que me vayan diciendo 1, 2, a ver si es que está claro. ¿De dónde sale este 4.25? Porque este número es fundamental. Sí, doctor. Ya. Decimos que es esta la capacidad total de consumo. Estos 11 ya está comiendo en pasto o en ración de volumen y me queda los 4.25, ¿sí? Que sale de la resta de esto, los 4.25 para, llamémosle, completar con concentrado. Este número es crítico porque aquí yo en los 4.25 tengo que meter todo lo que me falta, ¿sí? Todos los nutrientes que me faltan o que están deficientes. Esta parte de aquí no ha cambiado, es lo mismo que la que vimos ayer, la parte esta de requerimientos, ¿sí? Y aquí sí les he hecho una variante, ¿sí? En la ración, esto está igual en la ración, en las necesidades, que es esta parte. Esto está igual en lo que es la ración de volumen, ¿sí? Está lo mismo en esta parte de aquí, en esto, está igual que la plantilla de ayer, es el balance, es decir, donde me va a salir qué es lo que me falta, y en esto sí ha cambiado, para comenzar ya desde aquí un poco a simplificar. Esto de aquí significa, ¿no es cierto?, el total
que todavía me falta incorporar en la ración. ¿Y cuánto es lo que podía comer más la vaca? Era esto, ¿no es cierto? 4.25. Por lo tanto, si yo divido la necesidad total que me falta cubrir para lo que todavía puede comer la vaca, me va a salir este factor 1,64, que es por kilo, ¿sí? Es decir, ahí estoy sacando que cada kilo de balanceado que coma la vaca me va a dar 1,64. En este caso, megacalorías. Si yo multiplico 1,64 por los 4.25 de aquí, me va a dar el requerimiento o el déficit que está teniendo la dieta de esa vaca, ¿ya? Eso es un poquito lo que ha cambiado para simplificarles 2 o 3 pasos que les di ayer. Y luego sí, aquí ya es lo mismo, porque vamos haciendo, ¿no es cierto?, lo que es la cuantificación de lo que vamos poniendo en esta columna, cuánto voy poniendo para armar 100 gramos o 100 libras o 100 kilos. Aquí siempre tiene que estar 100. Vamos con los contenidos, vamos acá y acá vamos nosotros simplemente ya la sumatoria, ¿sí? Entonces, este fue el requerimiento que salía de arriba, 1,64, este de aquí, le trasladamos en positivo acá abajo, y aquí el concentrado, ¿no es cierto?, que vamos nosotros armando. ¿Cómo sale esa relación que está ahí expresada en 1,32? ¿Sí? Esta de aquí. Es simplemente así mismo. Si este es el total, yo le hago la división. ¿Para qué? Para esto, porque aquí me está diciendo, tengo 118 megacalorías en 89,50 kilos de materia seca, ¿sí? Y si yo divido esto para esto, me va a salir por kilo. Por lo tanto, aquí me sale este número, ¿no es cierto?, que tiene que ser equiparable entre estos dos de aquí. Entonces, yo comparo 1,64, 1,32. De hecho, que me está faltando aquí, ¿no es cierto?, porque yo tengo que completar más o menos 1,64. ¿Ya? Entonces, eso está, es las dos variantes que les he hecho para que esté un poco más simple. ¿Sí? Hoy día les paso la plantilla, esta, para que continúen trabajando. ¿Sí? Eso un poquito les he simplificado esa parte de cálculo de concentración proteica energética de los balanceados. ¿Alguna pregunta? Jacqueline. Profe, disculpe, en la ración volumen, ¿sí podemos ponerle como pastos, unos 3 pastos, o si está bien solo 2? No, usted puede poner, ahí va lo que esté dando de comer. Supóngase, le estoy dando yo trébol, más alfalfa y quicuyo. Y yo le pongo. O puedo yo ponerle ahí, como es lo más común, mezcla forrajera, ¿no es cierto? Porque a veces no hay pastos puros. Entonces yo digo, está comiendo 11 kilogramos, 20 kilogramos, 13 kilogramos de mezcla forrajera. El asunto que si yo pongo mezcla forrajera, yo voy a tener que conseguirme también la tabla de contenido bromatológico en donde diga mezcla forrajera. Me da tanto de proteína, de energía, de calcio, de fósforo, que sí existe. ¿Sí? Sí existe la composición bromatológica de mezclas forrajeras. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar 2, puede estar 1, 2, 3, 5, los que sean. Ya, doctor, muchas gracias. Camilo.
Camilo, ¿alguna pregunta? Bueno, Dolores, tal vez algún inconveniente ha habido en el horario del día de hoy, ¿les ha comentado sus compañeros o es que no han podido mismo asistir? No, profe, no teníamos, porque teníamos clase hasta hoy, o sea, teníamos teníamos otra clase, pero hoy día no nos iba a dar, por eso es que pude, o sea, los que estuvimos un rato más, pero de ahí la otra semana sí a las 9:30. Sí, eso sí, pero me llamó la atención porque muchos del grupo no están presentes. No sé, porque yo sí incluso a las 8 les escribí que ya teníamos clases, pero no sé, creo que se quedaron dormidos o no sé. Ya, Igual, bueno. Igual ayer comentamos en la clase de ayer que hoy día iba a ser las clases a las 8. Ya. No sé qué pasó. Bueno, ya eso un poco queda a responsabilidad de cada uno, ¿no es cierto? Solamente quería saber eso. Hecho, chicos, entonces, para la próxima clase sí voy a pedirles de que vengan curioseando ya un poco más sobre la estructuración de la dieta, porque este es para rumiantes, después vamos a avanzar para aves, ¿ya? Entonces, necesito saber qué problemas ustedes tuvieron en armar esta plantilla, ¿sí? Estos cálculos. Si no les salió exacto, no hay problema, listo. El asunto es que sepan el procedimiento, ¿ya? Y también que para la próxima, vamos entonces aleatoriamente a exponer unas 4 o 5 láminas del trabajo que les mencioné anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Ya? Hecho. Hoy día sí les he robado unos minutitos adicionales. En eso sí tengo que cuidarme un poco más, ¿ya? Para no entorpecer otras actividades. Comenten con los compañeros también de que si bien es responsabilidad de cada uno, ¿no es cierto?, asistir, por favor, si asisten, no quiero llegar yo a tener que obligarles a que activen su cámara para poderles ver que están ahí. Eso suena un poco medio infantil, porque veo yo que hay algunos compañeros, ¿no es cierto?, que no se reportan. Eso significa, no creo que no quieran hablar, porque por lo menos dirán un sí, sino que simplemente dejan activando y no están presentes. Entonces, no quisiera yo llegar a ese extremo que me parece, como digo, muy infantil, de decirles, por favor, todos los que están presentes, activen su cámara para tener, para estar seguro de la presencia de ustedes. ¿Sí? Eso suena muy infantil. ¿Sí? Pero de todos modos, algún rato quizás que tenemos que hacer para poder estar seguros de que estamos presentes en este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto. ¿Sí? Comenten, conversen un poquito en ese sentido. Ya, profe. Hecho, chicos. Bueno, les agradezco mucho a los que estuvieron presentes y a los que siguen participando activamente en este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, nos estaríamos viendo con esto el día, creo que es el próximo Martes. próximo martes, ¿sí? Hecho, que tengan una buena tarde y un buen día. Gracias, profe, igualmente. Profe, pase bien. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe.